Dios, qué fuerte. Ya ha llegado el día, ¿eh? Ha llegado. Dios. Bueno, os voy a contar por qué estamos aquí y por qué me parece interesante que escuchéis este podcast. Creo que no es un podcast más, creo que siempre he contado mi historia en tercera persona y por primera vez me voy a atrever a contarla desde primera persona. Yo fui una niña, me sentí una muñeca rota toda mi vida en manos de muchos profesionales y por fin descubrí lo que me pasaba, que era adicta. Y me han juzgado mucho por serlo y creo que es hora de contar cómo piensa un adicto, cómo se siente y cómo actúa. Y que la gente no está sola, que se puede mejorar muchísimo y que puedes tener muy buena vida. Y para ello me va a ayudar José Luis. Pues sí, hoy voy a llevar yo el hilo conductor, ¿no?, de este capítulo. Yo me quiero presentar también. Como ella misma ha dicho, yo soy José Luis, pues tengo 52 años, tengo una niñita pequeña, me casé hace poco y realmente un poco más de mi vida profesional. Mi formación académica, yo me formé en marketing, en publicidad, en ventas, estuve en Estados Unidos estudiando, pero como estoy muy sensibilizado con el mundo de las adicciones, pues decidí cambiar mi vida, reinventarme y dedicarme a ayudar a las personas que tienen este problema y sobre todo a sus familias, porque creo que hay un vacío muy grande para las familias que necesitan esta ayuda. Cuéntame, Belén, porque tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Bueno, parezco muy joven. Tú eres joven. Tengo 29. Bueno, pues yo te echaba 28. No, esa es la broma que siempre gasto. No, pero te digo en serio que parece que tienes 20, 21 fácil, ¿eh? Te Muchas puedo observar gracias. muy bien. Pero empezaste muy joven, eso sí, ¿no? Cuéntame un poco cómo, además, aunque tú luego fuiste descubriendo, esto nos vas a contar, que hay más adicciones que sobre todo nos vas a ir contando y nos irás desvelando. ¿Cómo empieza todo esto? O sea, ¿de dónde nace esa persona que se siente como un extraterrestre dentro? A ver, yo pienso que yo nací extraterrestre. ¿Mm? Más o menos a los 5 años, ¿vale? 4 o 5, porque esto me lo ha contado mi madre, me empiezo a preguntar por qué cada vez que crezco soy menos feliz. Y ya ahí empieza todo. Me refiero, yo en mi entorno familiar como que me costaba, era una persona que sentía todo mucho, sentía si no sé, si mi madre estaba mal, todo, y todo me lo tragaba, no sabía cómo exteriorizarlo, me costaba, no sé, era como, me costaba muchísimo. Sí, sí, eres una persona sensible y vulnerable, que no quiere decir que seas débil, que a veces se confunden esos términos. La sensibilidad y la vulnerabilidad no tienen que ver con la debilidad, o sea, con la debilidad. Esto, en ese proceso que vas teniendo de vida, que tú te vas sintiendo un poco como apartada, ¿dónde empiezas a consumir? ¿O dónde identificas tú, después de haber hecho una introspección bien hecha, que sé que has hecho, dónde identificas tú que hay un punto de inflexión donde empiezas A ver, creo a que cambiar? todo está marcado a mis 4 años cuando empiezan todos mis traumas, ¿vale? Yo siento que no encajo. No, es que ya tengo ganas de llorar. Pues llora, estás en el sitio adecuado. Siempre he sentido que no encajaba socialmente, ¿vale? Siempre me he sentido muy... como que no encajaba en mi familia, como que todo el mundo era perfecto y yo... Que no eras tan perfecta como ellos a lo mejor les gustaría que tú fueras. Sí. Tranquila. Tranquila, respira. Seguro que has llorado muchas más veces. Un montón, ¿a que sí? Muchísimas. Pues eso te libera, es muy bueno llorar. Me he sentido muy juzgada. Siempre he intentado encajar, no sentirme como esa muñeca rota. Siempre he sentido que tenía que complacer a todo el mundo, que todo el mundo se sintiera feliz y al final me creé un personaje que era horrible. Me convertí en un monstruo. ¿Cómo era ese monstruo? Ese monstruo era muy rebelde, no empatizaba con la gente porque yo no sabía ni lo que sentía. Intentaba ir a los profesionales a pedir ayuda porque no... y no me ayudaban. Yo no sabía cómo exteriorizar, yo era una niña.
No sabía qué sentía, no sabía cómo expresar todo ese dolor. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a pedir ayuda? Yo creo que desde que dije esa frase pedí ayuda. ¿Qué edad tenías? 4 o 5 años. Súper pequeña para pedir ayuda. Yo que tengo una niña de 6, bueno, ha cumplido 7, me parece alucinante, ¿no? Con 4 o 5 años decir, ostras, necesito ayuda porque no me identifico, ¿no? Que me siento como un extraterrestre. Ya, es extraño. Además, aparentemente yo nací en una familia que está como muy estructurada y la gente como que no lo entendía. Era como, si eres una privilegiada, y yo nunca, en plan, sé que he tenido todas las comunidades del mundo, pero nunca me he sentido privilegiada porque nunca he sentido que he nacido en el lugar que debería, ¿sabes? Era como que todos eran perfectos y yo era imperfecta. Belén, me parece alucinante pues cómo una niña de 4 o 5 años, ¿no? Puede llegar a pedir ayuda en esa edad, pues es que no tienes nada, ni sentido común casi. Cuéntame, empiezas a ir a profesionales a esas edades y cómo es el proceso ahí? Es horrible. Primero porque creo que los profesionales no están adaptados, o por lo menos no lo estaban en esa época, para una niña que yo era muy compleja mentalmente. Era, Mm. no sé, emocionalmente era como que tenía más edad, pero verbalmente y actuando tenía menos. No sé cómo Te explicarlo. estás explicando muy bien. Entonces yo llegaba y yo no sabía cómo decirlo, porque tampoco sabes expresar tus emociones, nadie te ha enseñado a expresarlas. Entonces todo el rato, sí, todo el rato era como, se obsesionaban con que eres hiperactiva, o tienes déficit de atención, o tienes Empezaban depresión. a etiquetar, ¿no? Sí, y en 5 minutos era como, ya está. Y tu tío, en plan... Medicación. No, al No. principio no era medicación, porque obviamente eres muy pequeña. Ah, muy bien. Bueno, de hiperactividad sí me recetaron, bueno, el famoso El Concerta. Concerta, ¿no? Sí, además yo era una persona que me sentaba en la tele durante horas. Ya, ya. Hiperactiva era cero, pero cero, cero, cero. Y en el colegio dijeron que no lo era, que yo me podía sentar en una silla durante horas. Entonces me lo quitaron y empecé bueno, como con psicólogos logopedas. Ujú. Era una persona que me costaba muchísimo expresar, escribir, leer. En el colegio siempre sentí que no encajaba. Nunca sufrí de bullying, pero siempre era como que veía a la gente y decía, me interesas tu tema de conversación, en plan, ¿qué me estás contando? Siempre me he aburrido soberanamente, en clase, en todo. Era como que siempre me he sentido súper extraterrestre. ¿Tenías amigos ahí en el colegio? ¿Interactuabas con ellos? ¿Jugabas a las muñecas, a la comba, no sé, a lo que se jugaba en tu época? Sí, porque siempre he tenido un personaje y ese personaje Ah, muy claro. nunca le ha costado. De hecho, siempre he tenido muchos amigos, mucha gente que me defendía. Ujú. Empatizar con la gente nunca me ha costado, pero Pero no era como, nunca me sentía a gusto porque, es como si estuvieras viviendo una vida en paralelo, ¿no? Un papel, porque no eras auténtica, ¿no? No podías expresar realmente lo que querías expresar. Entonces tu vida va evolucionando. va evolucionando y llega la adolescencia, que ¿Qué edad tenías? O sea, ¿qué años para ser más? más o menos Mm. 13, 14, y era cuando de repente siempre me decían que vivía en el mundo de Yuppie y a mí el mundo de Yuppie me encantaba. Y de repente, ¿Para qué era el mundo de Yuppie? Para bueno, los siempre me decían eso, el mundo de Vale. Yuppie era como sin responsabilidad, quiero seguir jugando, quiero seguir siendo una niña. Y de repente me dicen que tengo que madurar. Y no quería madurar. Me costaba muchísimo, era horrible. Entonces ahí es cuando yo siempre sacaba muy malas Eso te notas, iba a preguntar, muy ¿a qué malas notas. Yo siempre he sido muy mala estudiante. Mm. Horrible, horrible. Me aburría. Me aburría. Lo entendía todo, ¿eh? Perfecto. ¿Y te podías concentrar estudiando? No me concentraba nada, es que me aburría el tema. Yo decía, ¿para qué me tengo que aprender lengua? Todas Mm. estas cosas, matemáticas, a mí me da igual sumar, en plan, no sé cómo decirte, me da igual, en plan, Me no da quiero igual, aprender esto. me da igual el complemento directo y el sujeto, ¿no? Me daba igual todo. Yo decía, no entiendo por qué tengo que aprender esto. Eh, no sé, por ejemplo, en plástica y todas esas cosas me encantaban, Ujú, pero las cosas como más creativas. Pero el resto me aburría, era ujú. como que no iba con mi persona, no, no. ¿Y aprobabas final de curso?
por los pelos y por 20.000 profesores particulares que se sí. sentaban conmigo y me obligaban a estudiar. Y al abrir el libro que tenía más A polvo la que fuerza nada. Gorka, ¿no? Como Sí, se sí, suele sí. decir, o sea, por el desgaste. Sí. Entonces, llegas a esa edad que Llego a es, esa edad. claro, que es súper complicada, la adolescencia, ¿no? Y sobre todo viniendo con un proceso como el que venías tan Sí, traumático. y era como que en el colegio era como que me obligaban a de repente ser mayor, tener que estar con chicos y yo, a ver, aunque parecía que me relacionaba muy bien, no sabía relacionarme. ¿Pero en qué? O sea, ¿cómo identificas, cómo puedes identificar tú que te relacionas bien pero no sabes relacionarte? Porque hay un Bueno, poco... porque empiezo a meter el alcohol, y cuando meto el alcohol en mi ¿A vida, qué edad le metes? 13, 14. Ahí Pero no, empieza. yo no lo meto a saco. Me refiero a la gente cuando dice, empezaste con una copita. Yo empecé un día con un chupito de limonchelo y a la semana me estaba bebiendo una botella entera de vodka negro. No sé cómo Porque tú decirte, en medias plan... tintas, no fue esto progresivo. Tú No, empezaste yo empecé, a lo grande. yo empecé a lo Entonces, grande. tú a los 13, 14 años, ¿no? Me dices que Sí. experimentas por primera vez. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia con el primer contacto con las sustancias? La hostia, era la hostia. ¿Pero qué es la hostia de bueno, la hostia de malo, la hostia La de...? hostia de bueno era ¿Ah, como sí? que por fin había algo que me anestesiaba la cabeza. Yo llevaba toda la vida pensando que pensaba mal. Eso es lo que me habían hecho creer. Ujú. Yo oía hasta cómo mi madre, porque yo soy una persona que escucho todo. Aunque parezca que estaba desconectada, escuchaba todo. Yo oía cómo mi madre hablaba con la gente, en plan, estoy desesperada, esta niña es súper rebelde, no hace caso, no sé qué. Eso me marcaba mucho. Luego mi hermana era la doña perfecta y de repente era como, mira qué bien lo hace, mi hermana me recriminaba. Yo realmente solo me sentía a gusto con mi padre, Ujú, pero tampoco mi padre me hacía caso apenas. ujú. Entonces, cuando encuentro el alcohol, encuentro a mi mejor amigo. Es como tu válvula de escape, ¿no? Tu mejor aliado en ese momento, casi. Era mi mejor amigo, era por fin me anestesio todo y puedo ser como expresar, sentirme, no sé, era como esto se apaga. Ujú. En ese momento que experimentas el alcohol, ¿qué pasa? ¿Sigues bebiendo mucho? ¿Te emborrachas? ¿Tienes problemas en casa, en el colegio? ¿Te llaman la atención? ¿Cómo son esos años? Me imagino, ¿no? Porque... A ver, esos años son muy conflictivos. Mi madre siempre está en busca de que te pasa algo. Yo no sé cómo expresarlo. Mi hermana todo el rato regañándome y mi padre ignorándome. Esa es mi situación familiar. ¿Tú qué les dices cuando que te pasa o te confrontan? ¿Qué les dices? Les decía que, bueno, ya empiezo a decir que me quiero morir. Hostia, es duro para Sí. una familia escuchar eso. Eh, Llega un momento en que tú coges, después de llegar de una noche de fiesta, me imagino, o de... Bueno, al principio era muy pequeña y era por la tarde. Y era como un día a la semana, porque obviamente eres muy chiquitita. Claro, claro. Eres muy chiquitita y haces botellón, bueno, te buscas mil maneras y te empiezas a juntar con lo peor de cada familia. Porque yo siempre me he sentido súper a gusto con lo peor de cada familia. Sí. Yo me he sentido la oveja negra y yo con las ovejas negras me sentía súper a gusto. A mí, Porque no te juzgaban. y era yo. Claro. Y tú podías ser tú y ahí nadie te juzga, ni te culpa, ni te avergüenza, ni te recrimina, ni te confronta. Y por fin no tengo que fingir que soy perfecta. Te metes en ese grupito, ¿no? Más de gente que es un poquito más atrevida, vamos a decirlo Sí. así, porque con 13, 14, 15 años... Y empiezo con muchos ataques de ansiedad. Ujú. Ir a clase me suponía intentar ser perfecta, sacar buenas notas y yo lo de los exámenes nunca lo llevaba bien. Nunca llevaba bien que me... No podía. Prefería sacar un 0 y no presentarme que tener que presentarme y sacar mala nota. Entonces ahí empiezan mis ataques de ansiedad, me empiezo a encerrar mucho en mi cuarto, todo muy oscuro, me siento muy a gusto con la oscuridad. Que todo esto viene de pequeña, que mi padre encanta la oscuridad, entonces yo me siento muy, muy, muy protegida estando completamente a oscuras. Ujú. Me veo a mí, me veo mis sombras y me encantaba. Bueno, voy al médico de la Seguridad Social, yo no podía respirar.
¿vale? A mí empiezo a sentir un vacío dentro de mí o lo empiezo a identificar. Creo que antes era demasiado pequeña para identificar como esa sensación y empiezo como que algo me sube, me sube, me sube, me ahoga, me ahoga, me ahoga, no puedo respirar y pienso que me muero. Entonces ahí es cuando me recetan las benzodiazepinas. ¿Cuántos años tienes cuando tomas la primera benzodiazepina? Mira, pues eso lo pregunté porque para mí, ¿sabes? En plan, yo no me acuerdo de la edad, para mí todo esto es tan seguido. Claro, más o menos, tienes 20, 15, o sea... Yo creo que empiezo con 14, 15, como un año después del alcohol. Es que es muy fuerte, y todo esto hay que decirlo, que a una cría de 14 o 15 años se le receten benzodiazepinas, que es muy heavy, pero... Ya, yo lo veo normal, pero porque, No, claro... esto, profesionalmente hablando, es una auténtica locura. Ya. Entonces, bueno, tienes ese también otro contacto con otra droga, que se llama benzodiazepina. Claro, pero yo no lo veía una droga. No, no, sí, claro, pero ahora me imagino que sí. Ahora sí, Vale, pero en perfecto. ese entonces No, veía... claro, claro, ni tampoco verías el alcohol como una droga antes, ¿a que no? No, Vale, ahora sí. ahora sí. Perfecto, entonces vamos bien. Vamos Claro, bien. entonces es que por eso, porque está muy normalizado todo esto, sobre todo el tema del cannabis, el alcohol, las benzodiazepinas, sobre todo, son drogas muy normalizadas. Ya, pero las benzodiazepinas, el problema es que son fármacos. Tú vas a un médico a pedir ayuda y te lo receta. Entonces, tú piensas que esto ayuda. ¿Cómo vas a pensar que un fármaco es una droga? Bueno, aquí hay que matizar. Si la farmacología está muy bien, que puede ayudar, pero tú no te puedes automedicar. Y si te lo Claro. receta un profesional adecuado y te dice tienes que tomar una al día y te tomas una al día durante un tiempo, pues está, bueno, pues está dentro de lo que puede estar Ahí, lógico. luego me meteré en matices. Claro, luego matizaremos más, Sí. seguro. Entonces, bueno, sí que empiezas con las benzodiazepinas y me imagino que los mezclarías con alcohol. Bueno, al principio empiezo como muy puntualmente, ¿vale? En plan, de repente me da y lo tomo muy puntual. Sí, como estaba recetado, ¿no? Como estaba pautado. Sí, pero es que tampoco estaba apuntado. En plan, cuando te den ataques de ansiedad muy heavy, tómate esto. Toma ya. Eso es la pauta. En plan, no te creas que es No, un... no es una por la noche y una por el día y tal. Olvídate, la Cuando primera te vez... dé un apretón, te toman. Entonces tú coges, te tomas una, desconectas y dices, "Oye, a mí me dan ganas de dar apretones todo el día". Claro, pero yo era muy pequeña y al principio me lo daba mi madre. Al Claro. principio yo no lo tomaba en plan, ¿sabes? Era mamá, lo necesito. Ya está, en plan. Entiendo. Entonces, a mí me daba mucho y empiezo y adoro. Es en plan, si el alcohol, porque el problema del alcohol es que luego me dan unas depresiones tremendas. Yo al día siguiente me sentía súper culpable de todo lo que había dicho, de todo lo que había hecho, no sé, era como decir, Dios, y de repente esto era como, aquí no me desinhibo, aquí realmente me duermo. Ujú. Y mi sueño era dormir. En plan, yo cuanto más dormía mi vida, era mucho mejor. Porque no te gustaba la realidad. La odiaba. Y entonces tú, cuanto más dormida o menos estabas en contacto con ese mundo y esa realidad, eras menos feliz. Claro, yo pensaba que dormir era felicidad. ¿Has llegado a mezclar las pastillas con el alcohol? Sí, pero más adelante. Pues La- sigue, perdón. La cosa es que llega un punto que de repente me siento muy obligada a intentar encajar y entonces entran los chicos. Otra válvula de escape. No, eso creo que es uno de mis detonantes. Entro en una relación con 15 años que no me siento nada preparada. ¿Qué Y quiere decir que no te sientes preparada? yo me sentía una niña y de repente tenía que entrar en una sexualidad, en un tal que yo no me sentía nada afín a mi edad, no me Y no te sentía... llamaba, ¿no? Es que no me sentía preparada, era como que me metía para que socialmente encajar. Perfecto. Y ahí se mete uno de mis mayores traumas. Llega una persona que es un maltratador psicológico, yo sufrí una mononucleosis porque, a esa edad bebes de vasos de todo el mundo y no te lo planteas y sufrí una mononucleosis que estuve un mes sin ir a clase, estuve muy enferma y hasta él me decía, tienes que hacer deporte. Yo tenía todo el bazo hinchado, no podía hacer deporte y hasta hacía deporte porque decía, tienes que estar delgada, tienes que vestir sexy, tienes que hacer esto, todo el rato intentar complacerle. A mí, hasta si llegaba tarde, me dejaba una hora sentada en un banco solita. ¿Cómo es cuando tú estás con esta persona? ¿Aumentas el alcohol o...? Aumento muchísimo el alcohol y aprendo
a ocultar y mentir. Cuéntame eso, ¿cómo aprendes? Yo en mi vida intentaba como ser muy natural y de repente, como él me dice, no hables, no cuentes, no digas, de repente relaciono a que en la pareja yo tengo que ser perfecta para ellos, ¿Quién son ellos? pues los hombres, Ah, bueno. y tengo que ser perfecta para él, debo de complacerle, debo de callarme y debo de no decir nada. Un poco machista. O bastante. Bastante. Cuando aprendes a todavía ser menos auténtica, que ya te costaba, entonces ya es como un paso incluso más atrás de todo lo que te estaba pasando. Y empiezo a tragar todo, porque mis amigas odiaban obviamente a este chico, me ven con más ataques de ansiedad, llorando, horrible, me empiezo a no comunicar con ellas, empiezo a ocultar muchísimo. ¿Qué es lo que te impide dejarlo? Miedo al rechazo. ¿Por él? A ver, la acabo dejando, Sí, me imagino. porque no podía más. Me tiene muy manipulada, me hace sentirme muy mal, me chantajea con muchas cosas. Horrible. ¿Tú no tienes a nadie con quien puedas hablar de esto? No me atrevo porque yo no me sentía identificada con lo que hacía. Yo me sentía que era una obligación que debía de hacer por complacerle a él. Pero entiendo que en este proceso has estado desde pequeña acompañada por profesionales. ¿En este momento de tu vida había profesionales? Sí, ¿Y a esos profesionales no les...? les mentía. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando empezaba a contar, ellos se obsesionaban con decir, pues a ver, tienes un TLP o tienes que hacer así para desmontar tus pensamientos. Y yo diciendo, tío, pero dejarme en paz, dejarme desahogarme. Entonces empiezo a mentir que flipas. Pero nunca llegas a exteriorizar todo lo que te pasa con este chico a nadie porque no confías en los profesionales que estaban a tu lado en ese momento. Entonces tú no puedes contárselo ni a tus amigas, entiendo. O sea, eres tú con tu movida, tu problema, sin poder contar esta situación tan traumática, ¿verdad? Y empiezo a tomar más benzodiazepinas, Automedicarte. muchísimo más alcohol, si ya iba poco a clase, empiezo a ir nada. Esto es primero de bachillerato, es que me acuerdo perfectamente. ¿Qué edad es primero de bachillerato? Yo me quedé en la EGB. 16, 17. Vale. No, es que la edad me parece, sobre todo te pregunto muchas veces la edad porque sé que empezaste muy joven, como otras muchas personas, pero el tema de las benzodiazepinas es una de las cosas que más me han chocado, ¿no? De que se empiece tan joven, porque lo normal, como tú y yo sabemos, es que se empiece con el alcohol, los porros, vas increciendo y luego encuentras las benzodiazepinas más a tal, pero tú pasas ¿sabes?, en una edad muy temprana a tomar una de las drogas que hoy es más común, pero que es más común en personas de 40, 50 años. Claro, pero yo odiaba los porros, ¿vale? Yo cuando fumaba porros me daban paranoias, Ah, ¿vale? Horrible. Pensaba que me iba a dar un ataque al corazón. entiendo. Pero fíjate qué paradoja, ¿no? Porque los porros son también un depresor, poco que hacen el mismo efecto, pero sí que es cierto que tienen unos connotaciones que pueden dar paranoias, es verdad. Y el porro no hace que duermas. Te anestesia, pero no que duermas. La benzodiazepina me dormía. Y te deja cao. Y eso es lo que yo buscaba. Volviendo cronológica al punto donde estabas, que estás con este chico, que la vida se te hace, bueno, cuesta arriba no, lo siguiente, que estás con 16 añitos, empiezas a incrementar, o sea, empiezas a aumentar las benzodiazepinas. Y empiezo a salir muchísimo, y por la noche. Pero ¿y cuando salías de fiesta te metías una benzo? No, pero antes no, porque me anestesiaba con el Claro. alcohol, pero cuando yo me despertaba me sentía súper culpable de lo que había hecho. Entonces era mi benzodiazepina, era mi resaca. Claro, entonces tú salías, bebías alcohol, con unas ingestas grandes, ¿no? ¿En ese punto has llegado a mezclar? Te lo he preguntado varias veces porque es que es una mezcla. A ver, mezclé casi al final y puntualmente, pero no mezclaba. A ver, me tomaba la benzodiazepina por la mañana y a lo mejor esa misma noche volvía a salir y volvía a beber. Vale. Tú sabes, me imagino que sabrás, seguramente mucha gente no lo sabe, cuando tú mezclas una benzodiazepina con el alcohol, eso hace un efecto brutal en la cabeza y te puede dar lo que se llaman los blackouts, que no te acuerdas de nada.
¿Te ha pasado eso alguna vez? Muchísimo y me parecía a veces me parecía una maravilla y otras me parecía un horror. Claro, porque no sabes lo que has hecho. Claro, y entonces ahí entraba la paranoia, Claro. decir Dios, y entonces empezaba a escribir a todo el mundo de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué hice ayer? Vale, entonces estamos en el punto de que estás con el chico este, Sí. 15, 16 años. Sí, Que y- empiezas a consumir más, empiezas a tomar, ostras, y ahí empieza la decadencia, ¿no? Sí, porque además este chico, como que todo el mundo era muy guapo, yo era como muy bebé y era mucho más mayor que yo, bueno, mucho más mayor. ¿Cuántos años mayor? Tenía 3 años, 4, que a esa edad... No, pero a esa Vamos. edad se nota Bueno, sí, bastante. es verdad. Con 16 y uno de 19 es como, ostras, Sí, sí, ya sí. seguramente tener coche y tal, y tú, entiendo. Sí, Era sí. como más pequeña. Entonces, todo el mundo era como que quería estar con él y además él me lo recalcaba. Entonces, al final no puedo más. Al final me doy cuenta que empiezo con mucha autolesión, la ocultaba mucho. ¿Cómo te autolesionabas? Sentía tanto dolor que ya la benzodiazepina y el alcohol no hacía nada que necesitaba autolesionarme. En esos momentos, la gente alrededor tuyo no se da cuenta que te está pasando algo muy grave. Sí, y empiezo a intentar como... A ver, yo siempre he intentado pedir ayuda, pero como que... Ahora parece que no me cuesta expresarme, pero soy una persona que me cuesta mucho. Como Has aprendido. he aprendido. Te han enseñado. Sí. Y yo se lo decía, me sentaba con mi madre y decía, yo es que sueño con morirme. Para mí, cada día como que es un pesar, ¿sabes? En plan, tengo momentos súper felices, porque obviamente si no, no se hubiera sostenido tantos años. Tenía momentos de euforia brutal, pero claro, esa euforia brutal se sostenía por las benzodiazepinas y el alcohol. Eso es. Pero de repente cuando no tenía nada en el cuerpo era un infierno, un infierno, un infierno. Más como bien buen depresor que es, todavía bajabas más aún más al Bajaban fondo, ¿no? horrible. Entonces, lo intento expresar, pero claro, te llevan a un profesional y era como el bucle. Y entonces Y otra vez a contarte tu vida, ¿no? y no sabes cómo hacerlo. Entonces, lo dejé con él, empeoré bastante, mejoré a la vez bastante, porque otra vez como que empecé a hablar con mis Perdona que te amigas. interrumpa. ¿Cómo fue ese momento que creo que es importante de esa relación cuando la dejas? ¿Lo deja él? ¿Lo dejas tú? Lo dejo yo porque digo, no puedo más. Ya me amenazaba muchísimo, había hecho a nivel sexual, yo aprendí a besarme y a hacer todo con él. Y yo no me sentía nada a gusto, sentía que estaba vendiendo mi cuerpo y digo, no puedo más. Encima él me amenazaba para seguir estando con él y ya era como que cogí, se lo conté a mis amigas, ya llega a un punto de decir, es que va a acabar conmigo. O sea, que tenías esa lucecita todavía ahí, que a veces es complicado, ¿eh? Cuando estás en esa posición y esa situación, esa dependencia emocional, ¿no? Que se tiene, es complicado romperla. Y sobre todo que cuando yo intentaba escapar de él te amenazaba. Y con decir, voy a contar esto, voy a hacer esto, tal, no sé qué. Y tú entrabas en pánico a decir, Dios mío, pero ¿cómo va a contar todo esto cuando yo no he querido hacerlo? ¿Sabes? Yo no me siento identificada con esos actos que yo he hecho. Entiendo. Le dejas. Y lo dejas, pero eso potencia, ¿no? Por lo que estás contando, mucho más Potencia tu muchísimo el enfermedad, ¿no? alcohol. Claro. Potencia muchísimo el alcohol, empieza a salir mucho y de repente llega a ¿Qué es ser... para ti salir mucho? Perdona que es que esto... Salir mucho es que yo llego segundo bachillerato, empiezo el curso y yo salía jueves, viernes y sábado, no iba a clase. Si había puente o había tal, salía, me conocían en todas las discotecas de Madrid, yo entraba sin DNI, sin nada, siendo menor, y me lo bebía todo. Salía mucho y ahí cogí mucho miedo a los hombres, una fobia tremenda, Por la relación. y decido repetir Repetir... curso, decido no ir a clase y repetir, entro en una depresión horrible, 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 horrible. Decido dejarlo todo y que, vamos, me senté con mis padres y les dije, no quiero ser nada en esta vida, nada. Nada me hace feliz, no quiero ser nada. ¿Qué te decían tus padres en ese momento? Que tenían que estar desesperados, ¿no? Desesperados. Y el colegio, yo vivía enfrente del colegio y llamaban para que yo fuera a clase, me dejaban no entrar en clase porque estaban tan preocupados por mí que yo me sentaba en una mesa y no entraba en clase, porque entrar en clase me generaba tal ansiedad que no podía respirar. Tenía una presión, todo el mundo era como, cada vez que me sentaba, o la gente de mi edad era, tengo que estudiar esta carrera, voy a hacer esto, voy a hacer no sé qué, y yo pensaba, tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? En plan, yo
Era como, me tengo que sacar el carnet de conducir, todo el mundo como perfecto y yo como diciendo, me daban asco, la verdad, me daba Te mucho sentías asco, como un auténtico extraterrestre. pero muchísimo. Es muy, muy heavy, ¿eh? Ya. Lo que me estás contando. Yo sabía un poco de ti, pero me estoy quedando flipado. Em, y además creo que es muy interesante, ¿no? Porque estoy convencido que hay mucha gente que está pasando, ¿no? Por donde tú has pasado y todo esto que estás contando me parece un mensaje impresionante. Llegamos a un punto donde empiezas, o sea, ya empiezas a estar en caída libre, Caigo donde en... estás, que no vas ni a clase, tus padres desesperados, tú con pensamientos suicidas, consumiendo de todo. ¿Sabes? ¿Qué pasa ahí? Pasa ahí que, bueno, ya ahí entro en un psiquiatra y ya ahí empiezo con, bueno, antidepresivos y ahí es cuando me receta un psiquiatra las benzoazepinas. ¿Vale? Todo esto anterior había sido en plan seguridad social y médico de Pero cabecera. también te habían recetado Sí, benzodiazepinas. pero el médico de cabecera era seguridad social. Entonces ahí ya me las recetan pautadas, que es lo que tú decías, no tenías pauta, ahí ya empiezo a tener pauta. Vale. Entonces empiezo a salir como un poco de ese bucle, como a intentar encontrarme. Ujú. ¿Vale? Con este psiquiatra. Sí, pero bueno, que me atendió en 5 minutos, que fue en plan, ¿qué te pasa? Me siento, no sé, estoy deprimida, solo quiero estar en mi cuarto. Traga, traga. Tienes depresión severa, ti. Y otra No, por etiqueta. causa de... Sí, Y otra etiqueta más, ¿no? Para la mochila. Sí, además me dijo, es que no te pasa nada, realmente no hay ningún problema en tu vida que te pase nada, entonces es como que, no sé, depresión severa es como que como que es introspectiva. Entonces me dijo eso, se quedó tan ancho, una recetita y ven en 6 meses, ¿Cuántos años tenías ahí? 18. Bueno, 18, la mayoría de edad, ¿no? Lo que todo el mundo cuando tiene es menor de edad quiere llegar ahí, que es como, "Ostras, ya soy mayor de edad, ya soy mayor". ¿Cómo lo vives tú? Horrible, porque encima, bueno, me obligan otra vez a volver a estudiar, ¿vale? Yo había dejado mi colegio como de toda la vida y me había metido en un público a distancia, que obviamente había repetido, y entonces me meten en un colegio de estos bueno, que apruebas un poco por... Por la cara. Sí, vamos, básicamente, no quería decirlo, pero apruebo por la Está cara. bien, está bien. Y me obligan a sentarme con el director porque yo no quería estudiar. Yo decía que no quería ser nada en mi vida. ¿Y qué querías? O sea, ¿cuál era o sea, tú les decías a tus padres, yo ni quiero estudiar, ni quiero trabajar, ni quiero hacer nada? Bueno, Y, porque no me sentía preparada, no sabía ni quién era. Es que suena mal, pero no sabía no, si quién no era. suena mal, suena como tú, es tu vida, es lo que suena bien. Em, ¿Vas a este colegio? ¿Pruebas? Apruebo, empiezo una relación que, Dios mío, siempre encontraba lo peor. Lo mejorcito cada caso, ¿no? Encontraba a los más cabrones de... Porque entiendo que las personas que estuviesen más en su sano juicio, pues a lo mejor no querían estar tanto contigo, ¿no? No, si querían Ah, estar conmigo, pero les rechazaba, decía que eran demasiado buenos para mí. Y entonces eras tú la que decías, no te acerques mucho a mí, que esto no va a ser fácil, ¿no? Y entonces te metes en otra relación. Me meto en otra relación que... Claro, ¿cómo es el salto de estar traumatizada por todo lo que te hizo este chico y de pronto, ¿cuánto tiempo pasa hasta que te metes en esa relación? 1 año y algo, ¿En ese año tienes algún tipo de relación con otro cero? me doy 4 besos y me siento la persona más... Me genera un rechazo brutal. Vale. Y en un año y medio, bueno, 1 año y medio decido... Es que era amigo de mi hermana y fue un poco por presión familiar. A mí me lo metieron con calzador. Como Sí, que, y ya ahí empiezo a intentar jugar ser mayor. ¿cómo se juega eso? Pues a intentar maquillarme, dar aspecto de mayor. Bueno, con 18 años ya las niñas se maquillan. Ya, pero más. Intentar salir más, como intentar hablar, como... Sí, un poco aparentar esa madurez Sí, que no tenía. que no tenía. Que no tenía ni por asomo, que luego lloraba por las esquinas, en plan, Dios mío. Pero tenías que ser... Pues lloraba, bebía que flipas, fumaba... llamabas la atención para que él... Bueno, que empezaba a montar unos pollos, lloraba, es que horrible. Ahora me avergüenzo de mí decir, Dios mío, ¿qué hacías? Pero claro, Pero espera un momento, entiendo, y ahora sí, entiendo que estás como en un bucle donde no quieres salir, donde no quieres vivir, no sé qué, y otra vez como que empiezas a salir, ¿no? De fiesta, sí, encuentras a como que este empezó... chico, un Y poco... como que empiezo a ver como otra vez, ala,
puedo reencontrarme, Vale. ¿vale? Y de repente él me deja por otra. Y ahí entra un traumita que flipas porque digo, a mí no me vuelven a dejar por otra. El ego puro y duro. Sí. Y entonces ahí es cuando me empiezo a liar y a acostar con todo Dios. Porque quiero que me quieran. ¿Y piensas que teniendo sexo con los demás te van a aceptar mejor? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo daba sexo por amor. Que esto es una cosa que la gente... A ver, a mí Eso explica. me costó mucho entenderlo, porque yo al principio pensaba que daba sexo por sexo. Pero no, porque yo en el fondo al día siguiente yo quería mi mensajito, yo quería que me Quería abrazaran. unos mimos, un Yo quería que abrazo. se enamoraran y que salieran conmigo. Y claro, obviamente, una noche loca, ¿cómo se va a enamorar a alguien? Pues yo pensaba. Entonces me volvía loca pensando, Dios me va a rechazar otro. Y es cuando me empiezan, hasta en mi casa, a llamar que estoy loca. Y todo el Pero mundo... ¿quién llama a tu casa? Que no me he enterado. No, todo el mundo me empieza a llamar. En esa época empiezan a llamarme todo el mundo loca. Porque de repente empiezo con una dualidad brutal. No sé ni quién soy, tengo 20.000 belenes. No sé cómo decirte. Y ninguna se entiende con ninguna. De repente Y me ninguna- acuesto con un tío y soy súper empoderada, y parezco la mujer de... Ya. No sé cómo decirte, en Sí, plan de sí, me da va. igual todo y al día siguiente te estoy Estás llamando 10 veces llorando en plan de ¿qué he hecho? Empiezo a tener unas discusiones brutales con mi hermana, porque era la única que se enfrentaba a mí en mi casa. ¿Cuántos sois en tu familia? Sí. Bueno, solo es mi hermana y yo y mis padres. ¿Cuántos años te lleva tu hermana? 4 años. Y ella se empieza a enterar de todo lo que hago por la gente. La gente, bueno, le encanta hablar de más y empiezan a decir de todo de mí, me empiezan a llamar puta. Bueno, y toda esa época me lleva a intentar huir y buscar solución y me voy a Boston. Y ahí, Yo también estudié en Boston, igual coincidimos. bueno, yo fui a aprender inglés que no aprendí ni papa, pero ni papa, no hablo nada. Me lo bebí todo, me lo fumé todo, me acosté con todo y por fin sentía no la presión familiar ni social Porque nos tenías al lado. y nadie me juzgaba, hacía lo que me daba la puñetera gana. Y cuando volví, empecé en una relación que creo que fue muy insana, pero era por fin me atrevía a contar cómo me sentía. ¿A quién? A mi ex. Ah, vale, vale. ¿Vale? A la persona que estaba Sí. contigo en ese momento, vale, Y vale. por Perfecto. fin me atreví a hablar, a decir que no me sentía a gusto, por ejemplo, con algunas cosas de sexo. Por fin empecé. Sentí que por fin me había dado con otro muñeco roto como yo, incomprendido por su familia y por su entorno, y compaginamos muy bien cuando estábamos solos. Cuando estábamos en común era horrible. Porque de hecho solo quería estar a solas con él, porque cuando estábamos a solas era como odiábamos nuestra familia, odiábamos nuestro entorno, Os entendíais. nos sentíamos rotos. Bueno, nos regalábamos benzos, eran nuestros regalos, imagínate, lo mal que estábamos. Encontré una persona exactamente igual que yo. Entonces me sentí muy a Alineada. gusto, pero a la vez me destruyó completamente. Llegó el divorcio de mis padres, nos arruinamos, empezó todo y acabó con mi relación, pero luego volvía, luego no estaba, luego no lo podíamos contar. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí empecé 21, de 21 a 23 empieza como todo colapso y a los 22 y pico es cuando la primera vez que me doy cuenta que estoy loca, que sé expresarlo. A ver, loca, ¿cómo decirlo? no, te que me entiendo, siento muy que loca estás y muy que sé bien. expresarlo. Sí, sí. Y entonces ahí pido ayuda y digo que me internen. ¿Y a quién le pides ayuda? Pido ayuda a mi familia Vale. Y entonces, y les digo que me internen. Pero claro, ahí entra el conflicto de qué eres. Tienes tantos diagnósticos, toda la mochila llena de etiquetas, claro. tantos especialistas. Había pasado, pues imagínate, ya llevaría claro. 15 Sí, especialistas. sí, bueno, desde los 4 años, imagínate. Sí. Entonces, de repente pido ayuda y hablo en plan con un familiar mío y a mí me dicen que yo no soy adicta, que no sé qué, que me vaya una semanita a un sitio de yoga. A un retiro espiritual. Y yo decía, ¿pero yo qué voy a hacer un retiro? Solo una semana. Yo pensaba que me internes, que quiero desaparecer de aquí. Empezaba a mentir compulsivamente. Y yo odiaba mentir, ¿vale? Yo mentía por enfermedad, pero odiaba mentir. Y empiezo a darme cuenta que mi cerebro entro
en bucle y hago cosas que no quiero hacer y empiezo a saber que cada vez eso va más, va todos los días. De repente entro en unos colapsos que hago actos que no quiero Sí, y eso me volvía loquísima. una forma progresiva. Cuando estás en ese punto que ya dices, tío, necesito una ayuda de verdad profesional porque si no voy a petar. Pides ayuda e ingresas en algún sitio, de momento no ingresas. No ingreso y continúo así y empiezo a meterme en muchas ingestas y a mi ex hacerme Ingestas de vomitar benzodiazepinas y alcohol. para intentar suicidarme, pero porque no sabía cómo pedir ayuda y era como pedir, era como... Perdona que te interrumpa, pero tú cuando hacías esas ingestas, ¿realmente querías morir? Sí, no, Vale. Hay una sí, ambivalencia no, muchas veces en esto. Sí. sí, no, ¿vale? Es como muy raro, No, no, la no, gente no lo entiende. yo lo Era entiendo como... perfectamente. Es, si cae la breva bien, Era pero una carga para todo Dios. no, Ya todo Dios era como, ¿qué vamos no a hacer con sabemos esta no niña? sabemos No qué sé, no hacer. sé No. qué. Todo el mundo era como, y era como, en el fondo voy a descansar de una puta vez. Todos los días de mi vida son un infierno. ¿Sabes? En plan descanso. Perfectamente, sí. Entonces, la cosa es que al principio lo hacía un poco de llamada de atención y de como intentar pedir ayuda, no sabía cómo pedirla. Entonces me hacía ingestas y entonces le decía a mi ex, me he tomado de todo y me hacía vomitar, ¿vale? Pasa un año de todo esto, una conocida se suicida y de repente, cuando mejor me ve la gente, que es en Navidad, porque obviamente consumía sola, ya consumía sola. Llegó un día 24 y yo de repente mi hermana se fue a echar la siesta y yo para aguantar seguía bebiendo. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía un problema muy heavy y llega Reyes, ¿vale? Y entonces le digo a mi madre que mi madre ya me había dicho esas navidades que yo era adicta y a las pastillas, porque me las empezó a esconder y entonces la empecé a gritar y la empecé a levantar la mano de o me das la puta pastilla que me ha recetado el médico Fíjate con la o te carita, pego una hostia. Cómo cambia la gente, ¿eh? Sí, 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 sí. No, De repente me volví agresiva, con las pupilas así de sí, o sí, me das sí. la benzo o te asesino. Ah, Y ahí es cuando mi madre que es adicta, pasan las navidades y en Reyes llamo a mi madre, me levanto con una depresión brutal de todas las navidades, bebiendo todos los todos los días, días. tomando benzos todos los días y aguantando como podía. Y de repente llegó Reyes y dije, no puedo más con mi puñetera vida. Llamé a mi madre y le dije, sí, soy adicta. Y me dijo, tienes que llamar a tu padre, a tu hermano. Y tienes que reconocerlo. Y así lo hiciste. Llamé a mi padre y mi padre, bueno, muy mono, muy tal, como es mi padre, que, pero tú tomabas benzos. Y yo pensando, por fin te das cuenta, en plan, hijo, en plan de algo de mi vida, ¿sabes? Hace En 20 plan. años, ¿no? Entonces, mi padre me dijo, no te preocupes porque mis padres ya se habían divorciado, vente a mi casa y lo vas dejando poco a poco porque yo creo que no eres tan adicto, el adicto es el de cocaína y esas cosas, ¿tú cómo vas a ser adicto? En plan, lo dejamos en casa y tal, y yo, bueno, papá, creo que necesito más ayuda que dejarlo en casa. Y llamé a mi hermana y fue horrible. ¿Por? Fue la llamada, yo sabía lo que me iba a decir, le dije a mi madre que yo no quería hablar de eso y mi hermana me dijo que me dejara de chorradas de una puta vez y que me pusiera a trabajar. Esa frase me marcó, llegó por la noche, yo no paraba de beber, hice a mi madre creer que me iba a dormir, cuando ella se fue a dormir, me llené la copa a esto, cogí todas las benzodiazepinas que había en casa, las quité, hice así, clac, clac, clac. Escribí a mi ex diciendo, tengo mucho miedo y creo que esta vez se acabó. Y me dijo, no te preocupes que luego nunca llegas a nada. Escribió a una amiga y me dijo, Gordi, estoy en Nueva York disfrutando con mi novio, ya hablaremos. Y dije, pues ya está. ¿Y qué pasó? Que bueno, como yo digo, un milagro de Reyes. Yo me quedé dormida pensando que se acababa. Y era un alivio, ¿eh? El último pensamiento mío era como... Ya descanso. Me levanté y pensé, bueno, como ha sido un milagro, me entró el pánico. Siempre mi cantante preferida había sido Amy Winehouse y digo, joder, voy a acabar como ella. Tiré todas las pastillas que quedaban algunas, las tiré al váter y fui corriendo a mi madre. Tenía una cara blanca y con unas ojeras tremendas y le dije lo que había hecho. Me dijo, voy a lavarte el estómago. Y digo, mira, mamá, han pasado 8 horas. No creo que ya, si me hubiera muerto, me hubiera muerto. Y me abrazó y me dijo que tenía que contárselo en plan a mis padres y tal, y que ya sí que me iba a ingresar sí o sí.
Ahí se lo conté a mi familia. Entré en el centro de desintoxicación un 22 de enero, imagínate, de Reyes ahí, todo lo que pasé. Pues es que parece poco, pero son Y días. sudando, porque yo me las quité las benzodiazepinas y el alcohol. Bueno, el alcohol bebía a ¿Te veces. quitaste las benzodiazepinas? De golpe, yo sudaba en Madrid, empapada, tengo- empapada. Tengo que decir que te puedes morir. Sí, ya. Que lo sepa la gente, que si te quitas las benzos de golpe y estás muy enganchado, te puedes llegar a morir. Igual que con el alcohol. Ya lo sé, pero bueno, yo pensaba que si las tomaba no me iba... Y te ingresas en un centro. Me ingreso en un centro, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, creo que me salvó la vida. No, seguro. Sí. Seguro, porque estás aquí contándonoslo y si estás aquí es porque has hecho un proceso. Me salvó la vida. Yo al principio tenía mucho estigma, porque además yo venía de benzos y alcohol. Obviamente yo nunca me he sentido identificada con un drogadicto, un yonki, ¿vale? Luego me di cuenta que lo era, que era igual que todo lo que había rechazado toda mi vida. Tuve mucho miedo, ese año fue muy duro, descubrí muchas cosas de mí y descubrí mi vacío. Yo tapaba todo el rato mi vacío y descubrí que el vacío era yo. ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento? O sea, ¿cómo ha sido cronológicamente? ¿Estuviste ingresada en un sitio? Sí, estuve un año aislada. Pero como un año aislada. Claro, ahí en una cueva. Estuve 3 meses en Barcelona. En un sitio residencial. Sí. ¿Luego sales? Luego sales en Madrid, estás encerrada en tu casa, solo puedes ir al gimnasio a terapia y ya. Y no puedes ver a tus familiares, ni tus amigos, ni nada. Después de toda esta vida que nos has contado, que es impresionante del dolor y el sufrimiento que has podido llevar, ¿cómo consigues ser hoy feliz? Porque yo te considero, o sea, te veo y te veo una persona feliz. ¿Cómo llegas a ese punto? Porque después de un tratamiento, un post-tratamiento... Ahí no me encontraba, de hecho me minimizaron mucho y me costó mucho encontrar un profesional que de verdad creyera en mí. Encontré a un psiquiatra, José María Poveda. Él me dijo que me dejara ya de chorradas, de que me diagnosticaran diferentes enfermedades y que me empoderara. Me ha salido mala. No, lo has dicho muy bien, que te empoderaras. ¿Y cuánto te dura, cuánto tiempo pasa desde que pasas este año de post-tratamiento ahora? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas? Ha pasado 5 años. ¿Vale? Y en estos 5 años has ido creciendo. Ha ido creciendo, descubriendo a mí misma, descubriendo mis sentimientos, aceptando que soy un extraterrestre y que me encanta serlo. Lo sigues con el extraterrestre. Me encanta serlo. Pero ya le conoces y ya le conozco, lo acepto y me encanta ser una persona que piensa diferente, que actúa diferente. No quiero ser como los demás y me he dado cuenta. Me gusta ser súper imperfecta y me encanta. No quiero ser perfecta. Pues yo creo que con este apoteósico final, no sé si quieres dejar alguna cosa más antes de terminar. Bueno, quiero hablar de... Todo esto nace de la idea de vivir con un extraterrestre. Esto pasó, este título viene... A mí, yo hablaba en tercera persona de mí. Yo cuando estuve en tratamiento me di cuenta que era un extraterrestre en un mundo de robot, que todo el mundo sigue el mismo patrón y se deja llevar y nunca se quiere ver a sí mismo. Y, bueno, voy a mirar a cámara. Por favor, ser extraterrestres, sentiros vosotros, da igual por ser especial, por pensar diferente, es maravilloso. Y sobre todo, si tenéis problemas, hacer lo que ha hecho ella, que es buscar ayuda. Muchas veces no das con el profesional adecuado la primera vez, pero poco a poco nunca hay que tirar la toalla, que al final se encuentra la solución porque la hay.